Bueno, muchachos, continuamos acá. Como les digo, he intentado, pues como que se me active la cámara, pero no ha querido funcionar. Acá seguiré yo trabajándola para que ustedes, pues lógicamente, tengan la oportunidad de conocerme. En eso se está. Bien, vamos a continuar. Seguimos contigo, Madeleine, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Madeleine. A mí en mis tiempos libres me gusta leer, salir a caminar, montar bicicleta, escuchar música. Actualmente pues ahorita estoy sin trabajo. Escogí esta carrera, este técnico, porque desde a mí como tal me gusta más que todo la psicología, me gusta cómo es la personalidad de cada persona y por eso elegí la carrera. Vivo con mis papás, tengo un niño y ya no sé qué quieran preguntar. Cuando tú dijiste que habías trabajado anteriormente, ¿en qué trabajaste, Madeleine, por favor? Yo tengo experiencia como tal de vendedora, siempre, o sea, como desde los 16 años he trabajado como vendedora, entonces todo mi ámbito es de asesora comercial o cajera. La última empresa que trabajé fue con Facol, ahí era asesora y auxiliar de caja. Okay. ¿En dónde vives, Madeleine? Yo vivo en Suacha. Ya, ok. ¿Me dices que vives con quién? Con mis papás y mi hijo. Ah, claro. Ok. Bien. ¿Algo más, Madeleine, que quieras comentarnos? No, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo me quiero ir a mi casa. Ahorita te vas. Ya te están requiriendo, Madeleine, ¿no? Tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Sí, es que está acá. Sí, señor. ¿Cómo se llama él? Él se llama Joel, Joel. ¿Cuántos años tiene Joel? 4 años. Ah, ok. Igual ahí está el hombre. Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias, Madeleine. Bueno, profe. Seguimos contigo, Marley, Cartagena. Hola, profe. Ay, Madeleine, mi sobrino también se llama Joel. Ah, miren. Hola, compañeros, ¿cómo están? Los extrañé mucho. Bueno, profe, yo me llamo Marley Rodríguez Cartagena. Yo tengo 24 años. Em, Vivo con mi mamá, una prima. Vivimos en Suba. Em, Me gustan mucho los animales, mis compañeros ya saben, yo soy súper animalista, me gustan mucho los animales, soy muy animalista, los defiendo mucho. Estaba estudiando una carrera profesional, justamente también en la Conrad Lorenz, estaba estudiando Administración de Negocios Internacionales en la Conrad. Quedé en quinto semestre, aplacé un semestre y este año iba a retomar, pero justamente pues pasó lo de la pandemia y pues ya por la cosa económica. Quise estudiar este técnico de recursos humanos exactamente porque en la Conrad hay un profesor que da una clase que se llama Gestión del Talento Humano y me gustó mucho. Y desde ahí yo dije que me quería basar en la rama de gestión del talento humano. No estudié psicología porque, no sé, nunca me ha llamado la atención pues directamente por la parte de la psicología. Y, ¿qué más? Antes iba al gimnasio, ya no. Ya no sé qué más quería preguntar el profesor. Ay, ¿qué espero de esta clase? ¿Qué espero de esta clase? Aprender mucho sobre lo de las pruebas. No sé si sean esta, pero cómo aplicar las pruebas para las entrevistas, las que hacen las
Sí, Su prueba psicotécnica. esas pruebas. Creo que en esta clase lo vamos a ver y me parecería muy interesante el tema. Pues a ver, te digo o les digo, la verdad las pruebas psicológicas, las pruebas psicotécnicas las manejan netamente lo que son psicólogos, netamente Mm, psicólogos. Pero igual vamos a conocerlas, vamos a conocer algunas pruebas. Creo que, de hecho, creo que tenemos que vernos una vez en el módulo presencial. Sí, creo que ustedes lo saben, ¿no? Creo que tenemos que organizar un día a la semana, perdón, durante el módulo y de pronto podríamos en ese módulo aplicarnos o autoaplicarnos una prueba psicológica del WARTEC o el 16PS, que es de personalidad, o el MMPI, cualquiera de esos, pero que nos puedan servir a nosotros con respecto a, a esa formación y a ese aprendizaje que tú estás diciendo, Marley. Pero más para que tú lo conozcas, pero tú no podrías tú aplicar porque eso está en el código ético, en donde pues las personas que se especializaron, que estudiaron psicometría, que estudiaron psicología, psicométrica, entonces pues son como aquellas personas que digamos que están autorizadas para aplicar, porque no es solamente la aplicación, les digo, la aplicación es lo más sencillo. Lo que tiene que ver es con la interpretación. Si uno, imagínense ustedes, si yo no soy psicólogo y yo me pongo, y yo no conozco nada de pruebas psicotécnicas o pruebas de personalidad, y me pongo a aplicarle pruebas, y las pruebas son para ayudar a las personas a que ingresen a las empresas. Y de pronto yo califico mal y resulta que le dañé el ingreso a una persona para entrar a una organización, a una empresa, porque califiqué mal la prueba. ¿Ven? Entonces, eso es un riesgo bastante grande cuando uno habla de la aplicación de pruebas psicológicas o pruebas psicotécnicas, porque si la gente no sabe calificar, si no sabe hacer interpretación, si no sabe utilizar la psicometría, la estadística, los baremos, identificar si esa prueba se convalida o no de acuerdo a lo que respondió la persona. Entonces, no es solamente aplicarla, entregarle un cuaderno y darle instrucciones es lo más sencillo que hay. La cuestión es todo lo que viene detrás de eso, que la gente sepa cómo se califica, cómo se interpreta. Entonces, aunque sí lo van a conocer, sí vamos a dar pruebas psicotécnicas, pero no como a manera que ustedes se conviertan en unos duros en esa área, porque pues, no está dentro del programa, pero no lo cubrirían absolutamente todo. Porque pruebas psicológicas hay muchas, actitudinales, de personalidad, de inteligencia, de valores, para ventas, para liderazgo. Hay una gran cantidad de pruebas. Entonces, sí las vamos a conocer algunas, no todas, pero no vamos a poder profundizar en ellas. Marley, eso es lo que tendría yo que decirte con respecto a eso. Pero sí, es bueno, y bueno, ojalá tú puedas regresar a la Conrad. No es porque yo sea egresado de allá, pero es una universidad muy buena, ¿sí? Pero sería muy bueno que regresaras allá para que termines lo que tú iniciaste. Sabemos de que pues, esta pandemia nos ha afectado los bolsillos, pero pues la idea es no desfallecer. Listo, Marley, ¿algo que quieras comentar adicional? no tengo hijos. No. Ya no, y también trabajo en un call center, pero yo trabajo fines de semana de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ujú. Muy interesante, gracias. Bueno, Gracias. profe. Pero no tienes problema con el horario para tu estudio, ¿no? No, pues no, por ahora no. Bueno, listo, Marley. ¿Cómo es el nombre completo, Marley? ¿Qué?
Marley Joana Rodríguez Cartagena, pero solo me gusta que me digan Marley, no me digan Joana. Bueno, interesante porque pues a veces Bueno, se equivoca inocentemente y dice uno, pues, Joana. Ok, sí, no, profe, no se preocupe. ok, listo, Marley, te agradezco. Y bueno, vamos Bueno, contigo, Lisette. Los últimos serán los primeros, Lisette, dale, por favor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Compañeros ya me conocen, me distinguen. Me presento, mi nombre es Lisette Paola Gaona. Pues tengo 21 años, vivo con mi mamá, mi hermano menor de 4 años. Actualmente me encuentro desempleada, pero desde hace poco. ¿Qué les digo yo? Sobre el estudio, mi enfoque principalmente es en el de la psicología organizacional o la psicología infantil. Realicé el profesional, digamos, en la Universidad del Área Andina, que en segundo semestre, pero pues por cuestiones económicas no pude continuar. En el momento está pausado. En el campo laboral, pues en el área de recursos humanos me dieron la posibilidad de elaborar con ellos. Tengo un amplio campo de conocimiento en esta área, pero entonces no lo tengo certificado, entonces en este momento busco certificarlo. ¿En qué área fue, Lisette? La que quiero certificar, Sí. el área de recursos humanos, talento humano. Pero tú mencionaste algo de psicología infantil. Sí, señor. Sí, lo que pasa es que yo estaba haciendo el profesional, pero Sí. quedé en segundo semestre por cuestiones económicas. Económica, ya. Sí. Ya cuando tenga, digamos, la disponibilidad y el dinero. factor económico, Ujú. la podría volver a ejercer porque me gusta ese campo. Ya, ok. ¿Y tu amplia experiencia es en qué, Lisette? En el área de talento humano, pues Humano. tuve una persona que me dio la facultad para ingresar en la empresa como tal y me brindó ¿cómo les digo yo? Las habilidades para ir en esta área y tengo conocimiento gracias a esa persona, tengo conocimiento de 2 años más o menos y pues lo único que me falta para poderla poner en práctica en otra empresa es tenerla certificada. Entonces pues ahorita la Ok. quiero certificar. O sea, lo que dices tú es que esta persona que fue como tu tutor, como o sea, la persona que te capacitó, te ayudó a formarte en ese tema, que conocieras todo lo que tiene que ver con el talento humano. Sí, señor. Por lo menos yo ya tengo la práctica en esa área, pero pues me falta es certificarla. Ok. Bueno, ojalá la puedas certificar, de pronto eso te ayuda para lo que tienes que hacer de pasantías cuando estés ya terminando esta carrera que iniciaste hace poco. Sí, señor. Ya. Me dices que vives con tu mamá, con tu hermano. Mi hermano menor tiene 4 años, sí, señor. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Bueno, muchachos, como les decía, en el programa, en el primer módulo, perdón, en la primera sesión, bueno, no sé si es la primera o la segunda sesión, hay una actividad que tienen que ustedes ya generar como una empresa. Lo que tienen que hacer es colocar misión, visión, el eslogan, el propósito. Entonces, los invito a que ustedes vayan a la plataforma y miren eso, para que vayan trabajándolo. Creo que lo tienen que hacer pronto, pero como es tan pequeño lo que tienen que hacer por ahora, porque es simplemente decir, bueno, yo quiero crear una empresa, que digo yo, por ejemplo, de venta de cachorros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar mi empresa? ¿Cuál va a ser el eslogan? O sea, es como lo más básico que ustedes puedan ir creando eso para luego irle dando la forma a
a su empresa como tal. Bueno, bien, muchachos, entremos un poco en materia con respecto a lo que se está planteando en este módulo como esa estrategia organizacional que tiene que ver con el talento humano, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el clima organizacional, que la cultura organizacional, que el cambio organizacional, que los procesos de selección siempre están apuntando al equipo humano, siempre, o sea, todo lo que funciona, todo lo que existe es para nosotros, para el talento humano, ¿sí? Estamos hablando de la comunicación, estamos hablando del liderazgo, estamos hablando de transmisión de valores, de conocimientos, de comunicación efectiva. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos nosotros de comportamiento organizacional, tiene que ver con eso. En ese mundo actual se ha caracterizado por la intensa competencia a nivel nacional e internacional, en donde lo más importante es entender un poco el talento humano. O sea, nosotros no sacamos nada con tener una empresa totalmente productiva. De hecho, la empresa es productiva pues, por nosotros. ¿Por qué? Pues porque la empresa mantiene motivado a la gente, porque la creatividad que tienen sus colaboradores es importante y le genera muchísima productividad. ¿Ves? Porque hay sentido de pertenencia, ese capital humano. Entonces, en ese sentido es lo que se habla de lo que tiene que ver con el estudio del comportamiento organizacional. Y si hablamos de comportamiento, estamos hablando de lo que tiene que ver con psicología organizacional. Entonces, como un eje dinamizador, digámoslo así, el comportamiento organizacional puede generar eficiencia, al manejarlo adecuadamente puede generar eficacia en las empresas al interior de ellas y constituye hoy día una importante reflexión. La clave de una gestión acertada para el desarrollo y la productividad y que salga adelante una empresa tiene que ver con la actitud de las personas que participan en ella. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos nosotros del comportamiento organizacional, es esa herramienta necesaria para beneficio de todos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando como empresas, estamos hablando como gobierno, estamos hablando como universidades, como organizaciones, de lo que sea. Pero fíjense que lo que estamos hablando siempre va a estar vinculado del talento humano, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Donde haya organizaciones, existe siempre la necesidad de describir, de entender, de predecir, de mejorar, de administrar el comportamiento humano. Eso en últimas es lo que estaría fomentando un gerente, el hecho de que exista la oportunidad de entender el talento humano, de que podamos describir lo que es el comportamiento humano, de que podamos predecir, si yo coloco a esta persona en tal cargo, vamos a mirar a ver si nos funciona o no. Pero para eso se tiene que hacer un excelente proceso de selección, ¿sí? Y si yo quiero generar mejoras en el talento humano, pues lógicamente tenemos que capacitar. Y todo eso hace parte de la administración del comportamiento humano, ¿sí? Esa comprensión de ese fenómeno organizacional es una necesidad prácticamente de todos los profesionales que tengan alguna responsabilidad en el manejo de las personas. Por ejemplo, ustedes. O sea, ustedes, de hecho, cada uno de ustedes mencionó que es importante para ustedes conocer el talento humano. Y eso es lo que están ustedes acá sentados para poder entender qué es lo que nos brinda este fenómeno organizacional. Esta responsabilidad de entender a las personas y cómo manejarlas dentro de unos parámetros adecuados. Y en donde si nosotros no logramos
como hacer ese engranaje, seguramente la organización puede irse a pique, puede desaparecer precisamente porque no se hizo un manejo adecuado. De hecho, en el mundo actual, los altos niveles de competitividad existen o exigen nuevas formas de compromiso. ¿Sí? Es decir, nosotros necesitamos ver los hechos de decidir, de dirigir, de pensar y de sentir, así como de desarrollar también diferentes procesos en las organizaciones de una forma más efectiva. Pero en últimas, ¿quién hace eso? Pues la gente, nosotros. Y en la actualidad, si nosotros no estamos a la vanguardia de ese mundo global, si no estamos a la par, si unas empresas están como obsoletas en eso, pues seguramente lo que tiene que ver con lo esencial que es el cambio, el clima, la cultura y el ser humano, teniendo en cuenta como ese concepto del comportamiento organizacional, seguramente esa organización va a estar a punto de extinguirse, porque no hay clima adecuado, porque no hay una cultura que se puede identificar, porque los procesos claves y la estructura de la organización hacen parte o más bien permiten que el comportamiento humano sea la clave. Y eso es una acción realista de toda empresa que dirige la mirada hacia ese enfoque, es decir, hacia el comportamiento humano. La gente, en la medida que sienta pertenencia, que se sienta motivada, que se sienta contenta, que se sienta feliz, seguramente su comportamiento organizacional va a ser muy eficaz, va a ser muy bueno. Entonces, eso es lo importante, que entendamos cómo nosotros podemos entender ese comportamiento laboral en toda la organización. Y el resultado del buen uso, del buen comportamiento organizacional, dependerá lógicamente de la manera como sea gestionado el capital humano. O sea, si yo me siento maltratado, si yo me siento humillado, si yo me siento abusado, manipulado, seguramente mi percepción va a ser totalmente negativa. O sea, no me identifico con la empresa en donde estoy. Por el contrario, si yo me siento muy bien en la organización, yo les hablo de mi propia experiencia cuando yo estuve vinculado a la Universidad del Bosque. La Universidad del Bosque es un excelente patrón. O sea, la verdad, a uno le da tristeza no estar allá ahorita. ¿Por qué? Pues porque la motivación, la creatividad, la productividad y la identificación y pertenencia que uno siente, pues es algo inmensamente grandioso. Entonces, el comportamiento de uno como trabajador en ese momento en la Universidad del Bosque era un compromiso organizacional impresionante, en donde yo le doy un valor importante a la organización, porque ella a su vez me valora como trabajador, como colaborador. Entonces, hay una serie de relaciones. Profe, qué pena molestarlo. Sí, John, dígame. ¿Usted podría aclarar para usted qué es o definir qué es cultura organizacional? Bueno, claro que sí, aunque eso lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, es lo que identifica y diferencia a una empresa de la otra. ¿Sí? La cultura organizacional está relacionada con el servicio que ofrece y lo que la diferencia. Por ejemplo, McDonald's, nosotros vemos la M de McDonald's, vemos el eslogan de McDonald's y sabemos de que eso ya hace parte de la cultura organizacional. La cultura organizacional está vinculada con la historia de la empresa, está vinculada con cómo se creó, cómo se formó, cuáles fueron esos valores, qué es lo que la identifica y la hacen diferente de otra organización. Entonces, cuando mi cultura organizacional a la empresa a la cual yo pertenezco, si mi cultura organizacional para mí es clara, yo sé cómo me siento al interior de la organización.
Pero si la cultura organizacional es una cultura débil, es una cultura amañada, es una cultura que no tiene sentido, que no tiene misión, que no tiene horizonte, que los jefes son bastante castigadores, que los jefes son bastante manipuladores, eso hace parte de esa cultura. O sea, una cultura organizacional puede ser buena, regular o mala, ¿sí? Yo les estoy planteando como un punto de comparación entre lo que tiene que ver con la cultura organizacional exitosa, de pertenencia, y al otro extremo estaríamos hablando de una cultura organizacional totalmente débil y que yo no quisiera estar en esa empresa, pero por cuestiones económicas me toca. Pero yo identifico esa cultura organizacional como una cultura organizacional malsana. Entonces, a la pregunta que hace Gilbert tiene que ver con, mi respuesta es, tiene que ver con cómo yo identifico o cómo la empresa se identifica en su misión, en su visión, en su historia, en sus normas, en su identidad y cómo se diferencia una de la otra. ¿Ven? Cuando yo hablo de cierta, por ejemplo, Crescent Wafer, que tiene una cultura organizacional bastante ligada al apoyo a las madres cabeza de familia. Entonces, las personas que trabajan en Crescent Wafer tienen esa cultura organizacional de que son apoyadas, de que son tenidas en cuenta. ¿Ven? Y otra empresa que no tiene como tan cimentada la cultura organizacional, pues dicen, no, pues es que acá me toca estar es porque pues, no tengo más para dónde irme. Por lo general, una empresa que tiene identificada muy bien su cultura organizacional, por lo general, esos colaboradores, esos trabajadores, no quieren irse de allá. Hacen todo lo posible para no irse. Se comprometen, salen más tarde de la hora pactada en el contrato laboral, llegan más temprano, las relaciones interpersonales son grandiosas, el clima laboral es adecuado. La cultura organizacional son muchas cosas, Gilbert, pero en últimas, lo que nos invita a entender la cultura organizacional es cómo nosotros logramos o cómo una empresa logra diferenciarse de la otra a partir de su cultura organizacional. Yo les voy a facilitar a ustedes un material que precisamente nos van a contextualizar en ese tema de la cultura organizacional. Pero eso es seguramente en la segunda semana, para que entendamos un poco esa historia de la empresa, ¿sí? A partir de qué idea nació tal empresa. Por ejemplo, KFC, alguien dice, no, pues ya a esta edad de trabajo yo, a esta edad mía, yo ya que voy a generar empresa. Pues KFC, Kentucky Fried Chicken, es una empresa creada por un señor cuando él tenía 60 años de edad. ¿Bien? Entonces, KFC es una empresa, es una multinacional, es una empresa que está muy bien posicionada en el mercado de los asaderos de pollo. ¿Sí? Eso es una empresa muy bien cimentada. Y sería muy interesante entender cómo es la cultura. Eso ya lo vamos a ver. Ustedes van a estudiar, a indagar sobre empresas que tienen su cultura organizacional. Y ya vas a conocer más a fondo, Gilbert, de esa pregunta que su merced me acaba de hacer. Pero no sé si le logré resolverle su inquietud, Gilbert. Sí, profesor, gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Entonces, les planteaba de que lo importante para la proyección de la empresa, incluyendo la gerencia y los trabajadores, es realmente tener como contentos, motivados a los colaboradores. Entonces, si nosotros analizamos desde un nivel jerárquico, por ejemplo, un adecuado comportamiento organizacional debe sustentarse en 4 aspectos importantes. Sería bueno que tomaran nota de esto porque esto es muy importante, que tiene que ver con
ese nivel de entender el comportamiento organizacional. Entonces, la primera línea o el primer aspecto importante tiene que ver con cómo observar sistemáticamente cómo se comportan las personas en condiciones distintas. Lograr, por ejemplo, esto, es decir, el entender un poco cómo se comporta la gente, eso le permite a la gerencia una mejor comunicación con su gente. Le permite la utilización de un lenguaje mucho más adecuado con respecto al comportamiento humano en el trabajo, de forma que se pueda analizar las situaciones dadas sin generar conflictos. Entonces, fíjense lo importante que es entender sistemáticamente, pero primero que todo observar cómo se comportan las personas en condiciones distintas. Eso le da unas grandes luces a los gerentes, a los líderes organizacionales, porque saben cómo hablar de la gente, saben cómo abordarlos, saben cómo llegarles a ellos, saben cómo ayudarlos en última, sin que se genere conflicto. Aquellas empresas que no tienen eso adecuado, pues seguramente van a generar pues un lenguaje totalmente inadecuado. Entonces, como primera medida es entender un poco, observar a la gente en condiciones distintas, en diferentes escenarios, en última. Otro aspecto, como segunda línea, entender por qué las personas se comportan como lo hacen. Y esto, pues lógicamente, para los gerentes y directivos es muy importante. Entender por qué las personas se comportan como lo hacen. Para los gerentes es supremamente frustrante hablar acerca del comportamiento humano de sus empleados sin entender la manera como se comportan o cuáles son las causas de esos comportamientos. Entonces nosotros debemos entender como gerentes, como directores de talento humano, como líderes de talento humano, yo tengo que entender por qué fulanito de tal reaccionó así o hizo esto mal. Pero entendiendo un poco el comportamiento de la gente que trabaja con nosotros o para nosotros, eso le va a ayudar a los directivos enormemente. Entonces, los directivos tienen que aprender a sondear en búsqueda de esas explicaciones del porqué de esos comportamientos. ¿Y eso para qué? Pues lógicamente para hallar soluciones adecuadas a la situación. Si no lo hacemos de esa manera, pues lógicamente pues estamos perdidos totalmente. Entonces, primera medida, observar cómo se comportan las personas en condiciones distintas o escenarios diferentes. Segundo, entender por qué las personas se comportan como lo hacen, que eso les ayuda a los gerentes, a los líderes, a encontrar el manejo adecuado de la situación. Tercer aspecto, o tercera línea, predecir el comportamiento futuro de los colaboradores. Es supremamente importante eso. ¿Sí? Predecir. En teoría, los directivos tendrían la capacidad de predecir cuáles empleados serían dedicados y productivos y cuáles no. ¿Ven? ¿Cuáles serían esos empleados de que realmente... Yo puedo predecir de que fulanito de tal va a reaccionar de esta manera porque el hombre es muy comprometido. Yo sé que si le genero este proyecto, él no me va a decir que no. Él me va a decir, venga, deme las herramientas, el conocimiento, me lo transfiere, el conocimiento, y yo con mucho gusto le hago. Hay diferencia en que si yo tengo un proyecto y veo a fulanito de tal, y digo, no, pero este muchacho, esta persona, este hombre, esta mujer, como que no lo va a aceptar, como que ya uno predice que esto podría ser así, ¿sí? O sea, este sesgo de error con respecto a la predictibilidad se ve mucho en psicología, pero esto se trabaja con lo que hablábamos ahorita temprano, con lo que
Marley estaba planteando, que era cómo nosotros con las pruebas psicológicas podemos predecir algo, ¿no? Pues las pruebas psicológicas nos van a arrojar en un buen porcentaje qué tanto de esto que puede estar sucediendo puede ocurrir más adelante, es decir, predecir las cosas. O sea, no en exactitud, porque siempre va a haber un sesgo de error. Jamás vamos a tener al 100% la razón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos, y los seres humanos somos muy variables, somos muy volátiles, somos muy cambiantes, ¿ven? Pero sí nos puede decir, normalmente yo sé que esta persona va a reaccionar con agresividad, o yo sé que esta persona va a reaccionar de una manera brusca, o va a reaccionar de una manera tranquila, o serena, o asertiva, ¿ven? Entonces, tiene que ver con, como ese tercer aspecto, predecir el comportamiento futuro de los empleados. Entonces, en teoría, los directivos podrían tener la posibilidad de predecir cuáles empleados serán dedicados y cuáles no, cuáles serán productivos y cuáles no, cuáles se caracterizarán por el ausentismo, por los retardos, por la conducta disruptiva o perturbadora en X o Y momento, ¿sí? Entonces, de hecho, los procesos de selección, mis queridos estudiantes, los procesos de selección es para eso, para que con las pruebas psicológicas y psicotécnicas uno diga, no, este está elegido con reservas, o este está no elegido, ¿sí? Pero por eso les decía, y te aclaraba a ti, cuando tú hablabas de la importancia de conocer las pruebas psicológicas y psicotécnicas, Marley, y tiene que ver con eso, de que nosotros podemos dañarle el desarrollo profesional o de carrera a cualquier persona por hacer un mal uso de las pruebas psicológicas. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de esa posibilidad de predecir el comportamiento futuro de los empleados, tiene que ver con realmente lo que yo considero puede pasar, pero esto me lo está dando las pruebas psicológicas, ¿sí? Y por último, el cuarto aspecto, la cuarta línea es controlar, al menos en parte, y desarrollar cierta actividad humana en el trabajo, ¿no? En este caso, lo que quiere decir es que los gerentes son responsables de los resultados del rendimiento a partir de su estilo de liderazgo. Si yo conozco cómo manejar a la gente, si yo conozco cómo entender a la gente, seguramente voy a desarrollar una serie de habilidades gerenciales que me van a ayudar a mí a entender y a manejar las cosas con productividad, ¿sí? Entonces, los gerentes son responsables de los resultados del rendimiento. Si yo motivo, la gente me trabaja. Si yo no motivo, la gente no me trabaja. Si yo castigo frecuentemente, la gente no me trabaja. Si yo, pues, aparte del castigo, de pronto genero un reconocimiento, puede ser individual o grupal, pero hago esas cosas, seguramente la gente va a terminar como sintiéndose supremamente contento, motivado de una manera espectacular. Bien. Esos serían los cuatro aspectos a tener en cuenta para poder entender la importancia del comportamiento: observar, entender, predecir y controlar. No lo olviden: observar, entender, predecir y controlar. Ya ahorita, nuevamente la plataforma nos va a retirar, entonces vamos a volvernos a ver en 15 segunditos, 30 segundos, pero ya regresamos.